para la Red Argentina de Profesionales de Política Exterior, que somos un grupo de colegas que trabajamos y promovemos el análisis de la política exterior argentina y las relaciones internacionales. Nos pareció sumamente necesario generar un espacio de intercambio y de conocimiento sobre cuál es la actual situación de Bolivia luego del duro golpe de Estado que sufrieron nuestros compañeros y hermanos y hermanas de Bolivia. Como bien sabemos, el próximo domingo se van a realizar unas elecciones para elegir justamente presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y en caso de ser necesario va a haber una segunda vuelta el 29 de noviembre de este año. Tenemos panelistas realmente que es un placer que nos acompañen el día de hoy, no solo por su trayectoria histórica en Bolivia y ahora también en Argentina, sino también porque justamente se encuentran en el país hermano trabajando en la campaña de forma muy activa y seguramente, digamos, su experiencia nos va a poder iluminar respecto a cuál es la situación y cuál es el futuro no solo de Bolivia, sino también del vínculo Argentina-Bolivia y de la región. En primer lugar, voy a tener el gusto de darle la palabra a Nila Heredia. Nila Heredia es médica, política y referente de derechos humanos en Bolivia. Actualmente es la presidenta de la Comisión de la Verdad, con el que tuve el gusto de compartir, y fue ministra de Salud durante el primer y segundo gobierno de Evo Morales. Nila, ahí me parece que ya tenés desmuteado el micrófono, cuando puedas, tu tiempo, y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y agradecerles por la posibilidad que nos dan de informar y de intercambiar criterios, ¿no? Un saludo muy especial a los representantes de la Cancillería y agradecer infinitamente por la posibilidad que nos da de hacer este conversatorio, este intercambio de ideas con ustedes, particularmente con el Estado, con los miembros del Estado argentino. María Delo, un abrazo muy especial. Un abrazo muy especial para vos y Rodrigo y Fernando, ¿no? A todos. Realmente es un tema muy grande el que tendríamos que exponer, de tal manera que yo expondré seguramente una parte y Fernando va a ampliar, porque de hecho es un tema que no solamente corresponde a qué es lo que está pasando a nivel nacional, sino su implicancia a nivel internacional. Voy a tratar de ver este conjunto y obviamente muy de acuerdo en ampliar. Las preguntas son, digamos, las interrogantes son varias, ¿no? Entre el contexto político y entre otras cosas, ¿no es cierto? La violación de derechos humanos, el tema sanitario, etcétera. Entonces, le voy a pedir a Fernando que, no es que lo voy a pedir, seguro que él va a ampliar y va a, digamos, mejorar inclusive la magnitud del problema que estamos pasando acá, la situación política, que no es ajena a ustedes por la relación tan inmediata y por tener al compañero Evo Morales allá en Argentina, que muy solidariamente ustedes han aceptado, ¿no es cierto?, su presencia allá. Una presencia pesada, para decir de una manera, por la importancia de su figura. Entonces, estamos a 6 días de las elecciones nacionales y yo creo que Bolivia se encuentra en una de las etapas más importantes y fundamentales de la historia política boliviana, al menos de los últimos 30 años, ¿no es verdad? Por lo menos. Porque este momento se trata de enfrentar al desafío y provocación definida por el Pentágono, por Estados Unidos, dentro de su decidida actitud de destruir a los gobiernos progresistas de este milenio, como también una decisión imperativa del norte de recuperar su hegemonía al continente americano, particularmente sudamericano. En un contexto diferente, y permítanme hacer este paralelo, pero en un contexto diferente a los 70 y 80, hoy Estados Unidos pretende recuperar su hegemonía continental, para el que queremos utilizar los mismos principios que dieran pie a la Declaración de Santa Fe 1 y 2, ¿no es cierto?, para los que la lucha denodada
que en ese momento era contra los izquierdistas, así indicaban, izquierdistas identificados con los partidos políticos, las organizaciones armadas de izquierda y evarista particularmente, y dirigentes obviamente sindicales populares, pero era la destrucción de toda organización política de tinte izquierdista o que tomara ese carisma. Hoy, en un contexto un tanto diferente, la lucha está dirigida al control directo o indirecto de la base sustantiva de los gobiernos progresistas, que en general y en particular en el caso boliviano, se traduce no solo en la destrucción de los liderarios, que han sido Evo, o en otros casos, el caso Lula, o otros niveles, ¿no es verdad?, mediante otros medios, golpes blandos u otro tipo de presiones, y en el caso boliviano, el propósito de destruir a la base sustantiva, que en Bolivia son los movimientos populares, con una fuerte organización, no nueva, sino ya de decenios, y que hoy están remozados y fortalecidos, digamos, estos movimientos populares por la presencia, digamos, sustantiva importante de las organizaciones campesinas, de mujeres indígenas, de trabajadores informales con, digamos, pequeños comerciantes, vivanderos, etcétera, o artesanos, o trabajadores independientes en general, ¿no es verdad?, que habiendo migrado del campo a las ciudades, o encontrándose ya en estos niveles, particularmente en zonas periurbanas, no han dejado su relación con las raíces nativas. Tenemos la particularidad, ¿no es cierto?, que en Bolivia la población indígena es todavía alta, felizmente, está, a pesar de que ha disminuido los últimos años, está por lo menos, está encima del 40%, y con seguridad más del 40% nos reclamamos mestizos, pero de origen indígena, o por lo menos nuestro antecedente es indígena. Por tanto, hay una raigambre, digamos, cultural muy importante. Por supuesto que en este contexto están los trabajadores formales que han formado de siempre las organizaciones sindicales y son miembros, y no, ¿por qué no?, los que dirigen la Central Obrera Boliviana, pero que a diferencia de otros países, las organizaciones indígenas, gremiales, etcétera, pero las campesinas, forman parte de la Central Obrera Boliviana más o menos desde los años 80, después de una largas gestiones de tiempo, porque si nosotros recordamos en la lógica obrera, un poco que los campesinos eran el añadido en la lógica marxista ortodoxa. Sin embargo, acá la lucha fue muy importante, de tal manera que en los 80, luego de las dictaduras y durante la dictadura, las organizaciones campesinas, constituidas como centrales únicas, son incorporadas a, digamos, a la estructura de la Central Obrera Boliviana, de tal manera que la Central Obrera no es solamente de obreros, sino también de sectores campesinos, gremiales, etc. Esta es la importancia y la fortaleza de estas organizaciones, que son unidas, o sea, no han podido fraccionar a la Central Obrera, Campesina, etc. Por otra parte, de manera particular, estas organizaciones populares han sido las decisoras de la caída del gobierno neoliberal, ¿no es cierto?, durante el año 2003, y son autores de la triunfal elección del presidente Evo Morales, un campesino, no es verdad, de procedencia campesina y dirigente sindical, pero es un hecho significativo, no solamente por, digamos, por la experiencia de Evo y el liderazgo, sino es un hecho simbólico muy importante en el simbolismo de todos, ¿no es verdad? Al fin de más de 500 años, de pronto, está digamos, un representante de esa población que había sido no solamente explotada, sino ninguneada, y permanecía totalmente excluida durante todo el tiempo, a pesar de las revoluciones que ha habido acá. El 52 fue una muy importante,
pero aún así. Entonces, en esta elección que estamos prontos a realizar, no se trata solo del retorno al poder gubernamental, no se trata de que el MAS vuelva al gobierno o que siga peleando, es una parte de la lucha política, pero hoy está en juego la vigencia de la constitución política del Estado plurinacional, ¿no es cierto? La última, que es incluyente, porque reconoce digamos, la existencia, la presencia de las naciones indígenas originarias. Entonces, si ustedes recuerdan, antes teníamos la República de Bolivia y la nueva constitución modifica el nombre a Estado Plurinacional de Bolivia, y no es un tema folclórico, ¿no es verdad?, sino es el reconocimiento de la existencia de esas naciones y es el reconocimiento de las culturas, de historia, es decir, el reconocimiento de que Bolivia está formada por todas estas naciones, todas ellas y obviamente los que han venido posteriormente o son descendientes, que de hecho es la población más bien citadina, que siempre ha sido excluyente. Entonces, como que, digamos, el término en el imaginario citadino, hoy la lucha electoral, que es furiosamente, hay una campaña furiosa contra el MAS, ¿no es cierto?, que hace años viene desatando la derecha y que hoy tiene la oportunidad de expresarse de manera feroz su antagonismo o su rechazo, diríamos, a la presencia del indígena, ¿no es verdad? Y bueno, lo identifican con Evo, de tal manera que destruir a Evo para ellos habría sido o sería la destrucción de todo lo demás, ¿no? Y realmente esa es obviamente un impacto importante, pero no es solamente aquello, porque Evo es producto de las organizaciones sociales y por ello mismo lo que está ocurriendo ahora sorprende, ¿no es verdad?, a muchos. Entonces, en ese contexto, el golpe cívico-militar de noviembre del año pasado y la imposición de una presidencia transitoria es un mecanismo pseudo-legal utilizado que no resiste ningún tipo de explicaciones, ¿de verdad? Es decir, una imposición, un golpe cívico-militar, ¿no es verdad?, que lo que ha hecho ha sido a fuerza de miedos, y es verdad también que han habido seguramente errores de parte del gobierno de ese momento, los que estaban a cargo. Sin embargo, de ninguna manera se podría explicar, ¿no es cierto?, la forma que han utilizado de amedrentar, de matar, de golpear, etcétera, de tal manera de poner un gobierno puesta la banda presidencial por los militares, de verdad, y en una actitud tan agresiva contra los movimientos, contra los indígenas, que realmente generó un gran malestar en la población boliviana. Fue realmente gravísimo el momento en que, digamos, incendian la huipala, que no es una bandera, es un símbolo, pero es un símbolo que está representando la presencia de las organizaciones indígenas originarias. Entonces, el uso de un discurso amenazador en ese momento, que se mantiene hasta ahora, ese momento era un discurso amenazador para destruir todo tipo o evitar cualquier tipo de reacción. Hoy la amenaza está puesta sobre el MAS y sobre las organizaciones sociales que de manera muy, muy importante han mantenido su presencia, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no es verdad?, de grandes agresiones, y que ustedes conocen que hay más de 35 muertos, hay por lo menos cerca de 1000 heridos, han habido muchísimos presos que no han sido aclarados hasta ahora, y que forman parte ya de una suerte que se llama de denuncias, incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto yo voy a ir viendo ya lo que es el contexto sanitario por el tiempo que está corriendo.
Entonces, la epidemia del coronavirus llega a Bolivia en ese contexto de agresiones brutales contra la población y de reclamos de la población, de las organizaciones populares y de reclamos de los familiares, de los muertos, de los heridos, de los presos, y al mismo tiempo de una situación de persecución denodada contra todo tipo de dirigentes y todo aquel que se manifestara contrario a este golpe, ¿no es verdad?, de tal suerte que todo el mundo corría riesgo y la gente termina asustándose. Pero bueno, había un contexto de mucho malestar y al mismo tiempo de protestas, lo cual llevó ya también en ese tiempo ya había un informe de organizaciones de derechos humanos que mostraban que el golpe era un golpe y no era solamente un cambio de gobierno, sino que había, por otro lado, los golpistas indicaban o suponían o querían dirigir que los muertos de bala eran por balas calibre 22 o calibre pequeño, de parte de los que se habrían matado entre los propios, digamos, entre la propia población, o que habría sido fabricada aquella, ¿no es cierto? Pero esto es, o sea, han habido muchísimas denuncias. Entonces, cuando aparece o se declara la pandemia, en Bolivia, de manera muy disciplinada, utilizaron la cuarentena rígida de inmediato. Pero utilizaron, no para establecer y utilizar ese tiempo con una estrategia, ¿no es cierto?, epidemiológica, para hacer un plan epidemiológico, sino fue utilizada para encerrar a la población, ¿no es cierto?, encerrarla, y a través de aquello disminuir o anular todo tipo de protestas, de reclamos, de reuniones, etcétera. Es decir, encerraron a todos y sacaron al ejército al control de las calles, de tal suerte que fue una cuarentena rígida. Pero reitero, en ese tiempo tampoco se hizo un plan epidemiológico que pudiera primero establecer qué tipo de epidemia había, hacer los controles en los lugares de ingreso al país. Bueno, Bolivia, como es mediterráneo, entonces los aviones que llegan a Bolivia necesariamente han aterrizado antes en Lima, no sé, en Sao Paulo, en otro país, de tal manera que la llegada acá es, digamos, como que más tardía, porque en todos los niveles han debido hacer el control de los pasajeros, pero bueno, aún así, de tal suerte que Bolivia ha podido tener un tiempo relativamente mayor. Es cierto, los aviones llevan muy rápidamente, pero el control de fronteras, cosa que cerraron, pero el control de aeropuertos, etcétera, no hubo, o si hubo fue muy tardía. Por otro lado, no, lo que para ellos les interesaba, al mismo tiempo, estando en un gobierno teóricamente transitorio que debía llamar elecciones en marzo, utilizar la pandemia para postergar las elecciones en 2 oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, no hacerla porque como que para ellos era utilizar aquello. Entonces, pero al mismo tiempo ha sido un tiempo de utilización para echar mano de lo que pudiese permitirle esta transición, es decir, emitir decretos, porque leyes no podía, emitir decretos, ¿no es verdad?, tirando para atrás mucho de lo que se ha avanzado y reponer lo que es la lógica neoliberal. En este sentido, se contrataron, por ejemplo, personal que jamás habríamos pensado, dependiente de empresas petroleras brasileras que antes que en realidad trabajaban en empresas petroleras brasileras, o hacer contratos con empresas privadas, en el caso de
de la línea aérea que con tanto trabajo se fue recuperando o construyendo, y otras normas, ¿no es cierto? En este tiempo lo que han hecho es emitir algunos decretos, y uno muy grave, que es una línea rápida que lo han hecho para dar permiso a la utilización de transgénicos en 5 productos, cosa que no estaba permitido. O en todo caso, debía haber una ley que permitiera esto, ¿no? Ellos ya han lanzado el decreto y de tal suerte que están empezando a aplicar, cosa que es muy grave, ¿no es verdad? Y otras temáticas, modificación del Estado, por encima de, es decir, muchas normas inconstitucionales, y que si bien el órgano legislativo está logrando frenar muchos de estos elementos, al mismo tiempo hay cosas que lo pueden hacer por decreto. El tema de los préstamos o de la utilización de los fondos provenientes de reservas del Estado, con el supuesto de que está dirigido al control o a mitigar la epidemia, no, es decir, no, hay una utilización terrible de lo que es el Estado, y que, bueno, hay también una cantidad de denuncias probadas digamos, de contratos que no son contratos, o en sobreprecios, y es el tema en el caso de salud. De verdad que lo que han estado haciendo es, digamos que, echar la culpa de todo. Es cierto que hay debilidades en el sistema sanitario en Bolivia, pero echarle la culpa absolutamente de todo al MAS, y no haber utilizado 50 días de encierro como para poder prever el nivel de prevención, digamos, fortalecer la protección del personal, mejorar la utilización de personal. Lo que hicieron fue anular inmediatamente la presencia de la cooperación o de las brigadas cubanas, que no eran muchas, pero importantes, como 700 compañeros, y bueno, se cerraron. Luego pusieron controles y disminuyeron la cantidad de los graduados de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, formados en Cuba, con el verso de que no eran médicos y que no tenían la acreditación suficiente para ser médico. Entonces, debilitaron el primer nivel, no han previsto suficientemente. Perdón, ¿hacemos 2 minutos más por el tiempo? Ya. Entonces, Sí, gracias. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué ha hecho la población sino utilizar, pues, los conocimientos de la medicina tradicional y popular, y lograr, digamos, disminuir o enfrentar la epidemia? Entonces, yo, pues, muy rápido, el miedo sembrado por el inminente ascenso de casos infectados por el coronavirus para postergar la siguiente elección, porque se manejó mucho la irracionalidad de los sectores populares, que lograron articularse, y en agosto lograron hacer un bloqueo de caminos, etcétera, exigiendo la realización de las elecciones. Si bien se exigía que es en septiembre, hoy es en octubre, pero sí, esa movilización popular que ha logrado aquello está demostrando la capacidad de las organizaciones populares en lograr rearticularse y pues contra todo tipo de represión que ha habido. Sin embargo, han logrado articularse y han logrado que se acepten, ¿no es verdad? Que se hagan las elecciones hoy, octubre, y no posteriormente. De hecho, está todavía volando la posibilidad de un golpe. Yo voy a decir muy rapidito cuál es el estado de situación, y lo sorpresivo que nos ha sido, o que nos parece. Desde el 1 de octubre han lanzado un decreto flexibilizando casi totalmente el aislamiento, de tal manera que las actividades han vuelto. Y decirles, por ejemplo, que a nivel mundial Bolivia está en el 8º lugar
casos de infectados por el coronavirus, en octavo lugar en casos de infectados por 100.000 habitantes, octavo lugar en el mundo. El índice de la letalidad, que es el número de muertos por infectados, estamos en el sexto lugar. O sea, no estamos en una situación muy loable, ¿no? Absolutamente. Esto es el tema muy importante. Y en Latinoamérica estamos en el segundo lugar en índice de letalidad, ¿no? Esta es la magnitud. Sin embargo, el Estado todavía no se mueve y bueno, estamos ahora en ese nivel, ¿no es cierto?, de muchas prevenciones que está tomando el movimiento popular para evitar dar pie a que se siga indicando que son los movimientos populares los que están generando un aumento de casos. Yo quedo acá y luego puedo ampliar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Nila, por tu intervención y por tu análisis en profundidad. Ahora seguramente vamos a tener un rato más para después, para las preguntas, para que puedas seguramente, digamos, sacarnos algunas inquietudes. Un comentario ahí, Guadalupe nos menciona que las preguntas que se realizan en el chat van directamente a los hosts, por lo que al final los vamos a poder leer a los fines, bueno, de ser precavidos en cuanto a seguridad. Tantos problemas hemos tenido a veces por Zoom que intentamos ser cuidadosos de la red. Ahora vamos a pasar la palabra a Fernando Rodríguez Ureña, a quien le agradezco especialmente su participación. Él es sociólogo, fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Popular de China, es columnista de La Época, dirigente nacional del movimiento guevarista y también ha sido secretario de la Comisión de la Verdad. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Y darte la palabra para que puedas hacer unas reflexiones sobre las próximas elecciones en Bolivia. Muy buenas noches a todos y a todas. Un placer realmente poder compartir nuestras preocupaciones y también nuestras esperanzas en torno a los procesos políticos que se dan en nuestra región. Voy a subrayar algunos elementos de los planteados por Nila, pero además quisiera incorporar algunos otros que terminan, creo, de dar un contexto general de todo lo que Nila había expuesto ya con precisión. Primero, creo que debemos plantearnos una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es, ¿por qué era importante geopolíticamente para los Estados Unidos el que el gobierno de Mas no continúe en el poder? Y creo que esa pregunta nos puede ayudar a explicarnos el golpe que se ha producido, ¿no es cierto? Y estos intentos desmedidos de tratar de hacer desaparecer al Mas de la escena política. Entonces, en torno a esta primera pregunta, yo diría que en Bolivia no se está jugando solamente una elección nacional. En Bolivia, como bien decía Nila, esta elección va a ser probablemente la más importante de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque están en juego dos proyectos absolutamente diferentes. Un proyecto, ¿no es cierto?, que responde a una lógica neoliberal, ¿no?, con un formato republicano, ¿no?, y que además es racista, es excluyente, ¿no?, es patriarcal, y un proyecto que desde la concepción del Estado plurinacional, desde su forma, sus instituciones y sus normas, pretende romper esa lógica de semi-estado, de semiforma estatal que habíamos tenido desde la República, ¿no?, donde habían ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, donde no se reconocían a las mayorías nacionales como tales. Entonces, lo que se está poniendo en juego son dos proyectos, dos concepciones absolutamente diferentes de la democracia. Pero esa concepción política tiene un sustrato que creo que es muy importante señalarlo. ¿Por qué Bolivia es importante para los Estados Unidos? No solamente por evitar que se cunda con el mal ejemplo, sino por factores geopolíticos, geoestratégicos regionales importantes. Vamos a señalar solo tres. Primero, es sabido por todos nosotros, ¿no es cierto?, que la política de relaciones exteriores de la China, ¿no es cierto?, y su concepto del
comercio y las relaciones económicas con los estados en el planeta, se han trazado lo que se ha denominado la nueva ruta de la seda, que ya ha tenido en Europa, digamos, un resultado palpable en muy poco tiempo. La nueva ruta de la seda incluye hoy a Europa. Y la China ha pensado, ¿no es cierto?, que esta nueva ruta de la seda podía expandirse a otras regiones del planeta, como por ejemplo Sudamérica. Y en esta nueva ruta de la seda, Bolivia juega un papel geopolítico importantísimo porque se convierte en el espacio geográfico que puede articular las regiones del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, ¿cuáles serían los impactos sobre la economía norteamericana si esta nueva ruta de la seda aplicada en América Latina, ¿no es cierto?, pudiera materializarse? Obviamente tendría un impacto muy fuerte, básicamente sobre sus capacidades productivas, en la medida que por esta ruta, ¿no es cierto?, transitarían muchas mercancías chinas que teniendo diferentes tipos de calidades, sí, pero mejores precios, ¿no es cierto?, harían una competencia muy dura a la producción norteamericana. Entonces, si se le quita a Bolivia de la posibilidad de la construcción de esta nueva ruta de la seda, por ser un espacio por el que necesariamente tendría que trasladarse ese ferrocarril que plantearía la articulación del Océano Atlántico y del Pacífico, pues se quita un problema fundamental, ¿no? Entonces, ahí hay una razón geoestratégica importante a tomar en cuenta. Pero no es solamente eso, sino que en Bolivia tenemos recursos estratégicos como el litio. Ustedes saben, ustedes también en la Argentina lo tienen, aunque en menor proporción, pero lo tienen. Ustedes saben que el litio es el mineral no ferroso, ¿no es cierto?, que nos va a permitir en el futuro dar un salto de lo que fueron los hidrocarburos y los impactos que generaron los hidrocarburos en la ecología del planeta, ¿no es cierto? Entonces, el litio implica tecnología limpia. Bolivia tiene el 53% de las reservas mundiales de litio del planeta. Entonces, eso le otorga una importancia también geopolítica muy grande y que obviamente va a ser intentada, ¿no es cierto?, de controlar desde los Estados Unidos, porque consideran que nuestro país, nuestra región, es una región que ha de brindarle recursos naturales, ¿no es cierto?, para el desarrollo de sus industrias. Y ahí el litio juega un papel clave, indudablemente. Y el tercer elemento importante dentro de esta geopolítica regional son las tierras raras. Las tierras raras, que son muchos minerales que aún no tienen nombres, inclusive, ¿no es cierto?, que funcionan con códigos, que son materiales importantísimos, sobre todo para el desarrollo de las comunicaciones, porque permiten una velocidad de las comunicaciones notable, ¿no es cierto?, que están cambiando prácticamente una nueva generación de ordenadores, por ejemplo, donde las redes neuronales van a permitir hacer un trabajo a una velocidad impresionante, y que eso no solamente tiene aplicaciones en términos, digamos, comerciales, bancarias, sino también en la industria de la guerra. Entonces, estas tierras raras casualmente solo existen en la cordillera del Kunlun de la China y en la cordillera de los Andes, ¿no?, producto de las formaciones tectónicas de millones de años atrás, ¿no? Entonces, estas tierras raras también se convierten en un elemento de ambición para los norteamericanos, y que los chinos les han dicho que no les iban a vender un gramo más de las mismas. Entonces, si China no les vende, ¿de dónde las van a tomar? Obviamente, de la cordillera de los Andes. Entonces, esas son las tres razones, creemos, de peso geopolítico que definen un poco lo que se viene
construyendo como realidad democrática en nuestro país, ¿no? Ahora, para eso, ¿no es cierto?, se ha planteado el golpe que ha derrocado a Evo Morales, ¿no es cierto?, pero un golpe que ha sido planificado con mucho tiempo, no ha sido un hecho casual, sino que ha tenido años de estructuración, ¿no?, de acumulación, de generación de tácticas que han terminado envolviendo a nuestros dirigentes en algunos casos y que han generado condiciones para el advenimiento de este golpe y aparezcan nuevamente los intereses de una oligarquía financiero dependiente de origen croata, básicamente, que es la que está definiendo los destinos de nuestro país en este momento, ¿no? Entonces, otro factor también hay que tomarlo en cuenta, no solamente mirar los intereses geopolíticos exteriores, sino también las debilidades que hemos podido tener en la construcción de nuestro proceso. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento, ¿no es cierto?, en esa dinámica de intentar acabar con no solamente con el MAS como sigla, sino con el MAS como concepto? Vale decir, lo que planteaba al principio, se quiere acabar con Estado plurinacional, ¿no es cierto?, y plantear una derrota del proceso de cambio. Entonces, esta derrota está intentando ser construida imaginariamente. ¿Por qué digo imaginariamente? Porque, en definitiva, ¿no es cierto?, como muy bien explicaba Nila, la capacidad de reacción de los movimientos sociales una vez producido el golpe ha sido muy alta. La derecha no pensaba que el MAS iba a reaccionar, más bien, los movimientos sociales vinculados al MAS iban a tener esa capacidad de reacción y reacomodo de organización, ¿no? Entonces, al ver la potencia con la que este sujeto social viene encarando este nuevo proceso democrático, han empezado a desarrollar algunas tácticas, ¿no es cierto?, que entre las que se podría señalar como la fundamental en estos momentos, la de la creación de una falsa sensación térmica, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos? Están generando la sensación de que el segundo, en este caso, Comunidad Ciudadana, que tiene como candidato a Carlos Mesa, estaría empatando al MAS, ¿no?, y planteando la posibilidad de una segunda vuelta. En los hechos sabemos que el MAS tiene posibilidades reales de lograr un triunfo en la primera vuelta, ya que alcanzaría más allá del 51% de la votación. Pero en esta línea de generar esa sensación térmica política, se pretende mostrar, ¿no es cierto?, que Mesa le anda pisando los talones y que lo que se haría es buscar una segunda vuelta, provocar una segunda vuelta, donde ya la derecha en su conjunto actuaría en la perspectiva de lograr poner a su candidato como ganador, ¿no? Pero obviamente esto tiene como un elemento central algún tipo de fraude que se lo está trabajando, se lo está preparando. Hay información, ¿no es cierto?, de que desde hace muchos meses atrás el propio órgano electoral está recibiendo soporte técnico, ¿no?, cambio de software, capacitación de técnicos, están cambiando el software que se utilizaba antes y sobre el que no tenemos control absoluto, ¿no? Entonces, ahí creemos que se estaría generando esa posibilidad de fraude, ¿no? Pero la movilización en las calles muestra, pues, exactamente cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Estamos hablando de movilizaciones de 10-1, ¿no?, o sea, o más, o sea, de 10 a 0,4, ¿no?, en muchos casos, en muchas regiones. Entonces, esta generación de esa sensación buscaría la segunda vuelta con el objetivo de retornar a la oligarquía excluyente, racista, regionalista, fondo monetarista al poder, ¿no? En esta misma línea, lo que se pretende es desmontar el Estado plurinacional y uno de los
espacios que ha sufrido varios ataques ha sido justamente el Parlamento, es decir, la Asamblea Plurinacional, donde el MAS cuenta con 2/3 de votos, ¿no? O sea, lo que le da una mayoría absoluta. Y han habido dos eventos ahí que han sido clarísimos. Por un lado, un ascenso de militares que debería haber sido aprobado por el Parlamento y que ha sido aprobado por el Ejecutivo cuando el Parlamento, la Asamblea Plurinacional, puso sus objeciones al mecanismo de selección de los candidatos a general, ¿no? Entonces, este gobierno está ahorita soportado por militares a los cuales se les ha otorgado el generalato sin haber cumplido todos los requisitos pertinentes, ¿no? Y otro elemento de también ataque a la Asamblea Plurinacional ha sido el negarse a firmar un crédito del Fondo Monetario Internacional que no ha cumplido el procedimiento requerido, porque se necesita una ley que lo apruebe, y de pronto nos enteramos que ese crédito ya llegó en marzo, ya se lo ha ejecutado, que ya se ha pagado, como se dice, intereses. Cuando se plantea esa situación de negar la autorización, han cambiado la fórmula, un nuevo en el Fondo Monetario Internacional le han dado una nueva figura a ese crédito, que lo han convertido en un cambio de divisas por derechos especiales de giro, que también debería tener la aprobación parlamentaria, ¿no es cierto? Porque los derechos especiales de giro vienen a ser, pues, bienes nacionales, ¿no? Pero resulta que los han cambiado por moneda extranjera. Y bueno, ahí tenemos un segundo elemento de tensión con la Asamblea Plurinacional, la cual quisieran que esté cerrada. En esta línea se está trabajando muy fuertemente utilizando a la ley como un arma. El lawfare está funcionando absolutamente, teniendo como instrumento a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que plantean juicios, denuncias, desinforman a la población, incriminan a dirigentes, judicializan cualquier situación en la perspectiva, ¿no es cierto?, de lograr una sentencia, digamos, ciudadana antes que una sentencia jurídica, ¿no? Esa capacidad de transformar la verdad y convertirla en media verdad susceptible de varias interpretaciones, pues juega un papel muy importante en nuestro país en estos momentos, ¿no? Prácticamente hay un control de los medios de comunicación por este proyecto que ha decidido, que ha hecho el golpe y quiere seguirse manteniendo en el gobierno. La guerra de cuarta generación está ahí claramente desarrollándose. Está totalmente marcado ese intento de control de las mentes, porque eso es lo que se hace, ¿no es cierto?, vía la posibilidad de trabajar sobre el inconsciente de la gente, ¿no?, con elementos de orden subliminal que van pretendiendo mostrar permanentemente que todas las grandes desgracias, no solamente del país, sino también de la humanidad, son resultado del gobierno de Evo Morales, ¿no? Ahora, claro, una situación tan cotidiana, tan fuerte, tan permanente, puede estar generando también un efecto rebote, como ocurrió con las declaraciones de un embajador, Rocha, ¿no es cierto?, que en el año 98, 99, planteó que no había que votar por el MAS y resulta que la población votó en su mayoría por el MAS, ¿no? Puede generar una situación de esa naturaleza también este hastío que se tiene frente a esta judicialización y condena mediática permanente, ¿no? Aquí es importante señalar, sin embargo, que estos medios han tomado para sí conceptos como democracia, libertad y derechos humanos, dándoles su propio contenido, ¿no? Una democracia absolutamente liberal, ¿no es cierto?, una libertad individualista, una visión de los derechos humanos absolutamente en el marco de los derechos individuales, ¿no? O sea, esa idea, esa concepción se está
intentando marcar por estos medios de comunicación, que obviamente tienen financiamiento externo ahora, como lo tuvieron antes para generar el golpe de noviembre. En este contexto, la protesta social se ha criminalizado también, los dirigentes son considerados como terroristas, cualquier reclamo es considerado como un acto delincuencial y claro, estos reclamos vienen en muchos casos como resultado de una protesta ante el accionar de un gobierno que entró como un gobierno de transición y está desmontando el Estado plurinacional, cumpliendo tareas estratégicas, digamos, ¿no? En ese desmontaje. Entonces, frente a esta protesta, inmediatamente viene la criminalización, la consideración de los dirigentes como terroristas, la persecución, la condena mediática, etc., ¿no? Fernando, perdón, hacemos 2 minutos más de tiempo y después de vuelta en las preguntas, ¿te parece? Sí, perfecto. Tenemos casos de corrupción impresionantes. En estos 10 meses se ha dado, es un descaro absoluto, ¿no?, con el que se ha actuado en esa línea. Importante señalar también el papel de las iglesias, ¿no?, que luchan contra un paganismo salvaje y abominable, especialmente las iglesias no confesionales protestantes, ¿no?, que han enfrentado la visión del Estado, la visión cultural del Estado plurinacional como un hecho, ¿no es cierto?, que debe ser condenado, y es una situación muy parecida a la de la Inquisición, ¿no es cierto?, perseguido, ¿no?, por considerar sus actos como paganos y salvajes, ¿no?, en muchos casos. Y el otro elemento importante, y aquí voy a apurarme un poquito, es el uso de la violencia como método, ¿no? Fuerzas armadas, policías son utilizados como ejército de ocupación y guardia pretoriana, imperial, ¿no es cierto?, pero han generado mecanismos de acción de tareas sucias a partir del paramilitarismo, ¿no? En Bolivia se han producido grupos paramilitares en todos los departamentos que son quienes están actuando para atentar justamente contra todos los que parezcan indígenas, mestizos o asuman una posición acorde o a favor de la transformación de nuestro país. Están usando la fuerza, la policía no hace absolutamente nada, y en el caso de las masacres a las que hacía referencia Nila, han usado fusiles Galil, eso ya está comprobado, es denuncia desde las propias Fuerzas Armadas, ¿no?, con calibre 5.56, que es muy parecido al calibre 22, ¿no?, en su diámetro, y bueno, los informes oficiales han salido como que la gente habría fallecido por uso de armas en manos de civiles, cuando en realidad se trata de víctimas producto de esta arma, ¿no?, del Galil, que además ha sido comprado en gran cantidad en este último tiempo, ¿no? En resumen, podemos decir que el pueblo ya sabe qué es poder, ¿no es cierto?, que pudo ser poder y que quiere volver a ser poder, que no acepta los actos de discriminación que se vienen produciendo en estos últimos 10 meses. La diferencia con hace un año es notable, ¿no es cierto?, en la calidad de la relación entre la gente. Se ha roto el pacto social que se había producido con la nueva constitución política del Estado, y todo esto porque hay esta nueva oligarquía croata, reitero, que pretende generar un proyecto muy parecido al de la media luna de la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, donde fueron los ustachas, esa suerte de logia ultraderechista, la que fue la principal actor, ¿no es cierto?, que tiene en Bolivia algunos de sus descendientes, están pretendiendo constituir esa nueva oligarquía y generar ese proyecto de una nueva media luna, ¿no? Reitero, quieren usar la violencia, sienten en peligro definitivo sus privilegios, ¿no?, y por tanto no van a dudar en usar. Por eso, ¿no es cierto?, queremos denunciar ante el mundo que quienes quieren utilizar la violencia son precisamente ellos, ¿no? Están provocando una situación de violencia en la perspectiva de lograr una guerra civil y hacer aparecer a nuestro país como un Estado inviable, ¿no? Desde el movimiento popular, desde las organizaciones de base,
se ratifican su posición pacífica y democrática para lograr el triunfo en las urnas, pero al mismo tiempo plantean su firme decisión de defender no solamente el voto, sino el programa también por el que se está votando, ¿no? Estos dos elementos son importantes. No es solamente el voto, es también el programa. Esto es lo que tendría que compartir con ustedes hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Ahora seguramente vamos a poder ampliar un poco más con las preguntas, que les reitero, a través del chat pueden ir haciéndolas, que las estamos retomando en un ratito, las recibimos y las vamos a estar haciendo. Antes de darle la palabra a Matías, quiero agradecer a todos y a todas las presentes, a los miembros de la Comisión de América Latina de la red que trabajaron en esto, a Lu Norri, Helio, Santiago Tangir, Mercedes Ferreira, Agustín Mayor, que estuvieron trabajando en la organización. Muchas gracias a ellos y a ellas, también por supuesto a Laura Gato, que es nuestra secretaria académica. Ahora sí, ahora podemos compartir las palabras de quien es nuestro ponente desde Argentina respecto a la temática, que es el compañero Matías Capeluto. Él es politólogo. Actualmente, en el marco de la Secretaría General de Presidencia, está a cargo de la Casa Patria Grande, Néstor Carlos Kirchner como director, y asimismo es presidente del partido Red por Buenos Aires. Matías, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, y bueno, este es tu tiempo, agradecerte nuevamente la presencia. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, un placer, Nila, Fernando, compartir y escucharlos sobre la situación que está viviendo hoy Bolivia. Y hoy, cuando estaba a la mañana preparando, bueno, de qué íbamos a hablar hoy, se me venían los recuerdos del 10 de noviembre, que fue el último día del encuentro del Grupo de Puebla, acá en Buenos Aires, donde se vivieron situaciones que pensé que nunca en mi vida iba a tener que vivir, que fue la tensión de salir a correr entre todos para salvar la vida de un presidente constitucional. Y eso fue lo que hubo en Bolivia, y por eso la posición del presidente Alberto Fernández en la Argentina, de decir que en Bolivia hubo un golpe de Estado y que hoy no hay un gobierno legítimo al frente del Estado Plurinacional de Bolivia. Una posición que, digamos que está un poco solo, ¿no? En la región, ya que la mayoría de los países han aceptado este golpe de Estado, pero tuvimos la suerte de ganar las elecciones y tener un presidente que se negó a reconocer el gobierno ilegítimo que actualmente tiene Bolivia, que también fue llevando a distintas situaciones, por ejemplo, la cumbre del Mercosur, con la presidencia pro tempore de Paraguay, donde el presidente pidió que no podía participar la actual presidenta de facto de Bolivia, y sin embargo el resto de los países no acompañó esa moción y terminó participando, lo que provocó que nuestro presidente se retire de la cumbre en ese momento. Y a la vez empezamos a observar con mucho detenimiento y asombrados el rol que cumplió la OEA en la elección en Bolivia. Y más preocupados estamos ahora en vistas de la elección dentro de menos de una semana, cuando nos enteramos que la OEA está enviando el mismo equipo de veedores que la elección anterior, que también el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, entiendo que se llama de esa manera, no hizo público todavía quiénes van a ser los veedores que están legítimamente acreditados para la elección, que, como decía recién Fernando, todavía no está claro cómo va a ser el proceso de conteo de los votos. Y acá viene el lugar donde me quiero parar y donde el gobierno argentino hoy está poniendo toda la lupa y está intentando, hablando con distintos amigos y personas que sabemos que van a ser veedoras en la elección, de que lo más importante para la elección de este domingo es que en Bolivia se restablezca la democracia y que haya reglas claras en la votación del domingo que viene,
que el escrutinio sea claro, que no haya ningún indicio de fraude. Por eso también intentamos apoyar desde acá Argentina lo que va a ser el proceso electoral. El padrón de Bolivia, para los que no conocen, tiene 7 millones más o menos de bolivianos y bolivianas habilitados para votar. En el extranjero hay 300.000 habilitados y en Argentina hay alrededor de 140.000. Es decir, que casi la mitad de los bolivianos que viven por fuera de Bolivia están acá en nuestro país. En la última elección votaron 80.000, es decir, que es un número bastante grande para la proporción del padrón que tiene Bolivia, que están distribuidos en 113 centros de votación por todo el país, pero alrededor de 80 están repartidos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y hay un trabajo de todas las defensorías del pueblo de todo el país que van a colaborar en que el proceso acá en Argentina sea de forma transparente y se haga correctamente. Porque lo que no podemos permitir es que el actual gobierno de facto no reconozca los resultados, pero tampoco podemos permitir de que haya ningún tipo de intento de fraude. La región necesita que haya autoridades legítimas en Bolivia, porque además lo que necesitamos, como decíamos en la campaña política nuestra, que teníamos que poner la Argentina de pie, hay que poner a Latinoamérica de pie. Porque en los últimos años se rompieron todas las mesas de diálogo que existían en nuestra región. UNASUR prácticamente desapareció. Mercosur hoy no tiene el mismo nivel de diálogo que tenía en otros años. La OEA sabemos que por primera vez su secretario general no fue elegido por unanimidad. Es decir, que hay diferencias dentro de la OEA. Eso no era común en la OEA. Estamos apoyando fuertemente a la CELAC, pero la CELAC también hay temas de los cuales son demasiado espinosos y que si uno los trata se puede romper la CELAC. Entonces, lo que necesitamos en la región es más democracia, y es lo que aspiramos que el domingo se pueda restablecer en Bolivia. Y para reconstruir ese diálogo regional, hay que empezar a trabajar la agenda pendiente que tenemos, pero también la agenda urgente, porque la pandemia que vino a poner esta lupa sobre la desigualdad, esta lupa sobre los problemas que veníamos arrastrando, hoy requiere de que nos sentemos en una mesa y nos pongamos a trabajar juntos de vuelta, como fue en otras épocas. Ideológicamente, nosotros encontramos que el mejor momento de integración latinoamericana de las últimas décadas fue lo que vivimos entre 2005 y 2015. Fue la etapa dorada de la integración latinoamericana. Pero no todos los gobiernos de la región estaban alineados ideológicamente. En una misma mesa se sentaban Cristina Kirchner, el Pepe Mujica, Evo, pero también se sentaba Piñera, se sentaba Chávez, se sentaba Santos. Néstor Kirchner llegó a juntar a Colombia y Venezuela en lo que fue el acuerdo de Santa Marta. Es decir que hubo un momento en la región donde no todos pensábamos de la misma manera y sin embargo pudimos trabajar muy fuerte en la integración. Pero para poder trabajar eso, y lo voy a repetir 1000 veces hoy, necesitamos que en Bolivia el domingo haya más democracia. De la agenda pendiente que tenemos, uno de los proyectos que me parece que hay que volver a trabajar y fuertemente es lo que venía trabajando UNASUR con el Banco Latinoamericano de Medicamentos. Imagínense en el contexto de la pandemia si hubiésemos tenido a todos los ministros de salud coordinados para la compra de todo lo que hizo falta comprar en esta pandemia y todo lo que va a hacer falta comprar, las vacunas. También hay que ver qué vamos a hacer con el litio, que es uno de los puntos que tocó Fernando, y que Bolivia, como decía, tiene el 53% de las reservas mundiales de litio. No puede enfrentar Bolivia sola el tema del litio. Tenemos que enfrentarlo de forma conjunta. También hay que ver qué vamos a hacer con los corredores bioceánicos, qué va a pasar con la ruta de la seda, qué va a pasar con Estados Unidos. Que no solo depende de la elección dentro de unas semanas en Estados Unidos,
gane quien gane, ellos tienen un proyecto, Estados Unidos tiene un proyecto y China también, y nosotros no podemos sentarnos individualmente ante ambos estados a negociar. Y además hay que ayudar a Bolivia con el tema de los corredores bioceánicos, porque eso va a impulsar el desarrollo de Bolivia. También hay temas que parecen menores, pero que no lo son, sobre todo porque hay muchos latinoamericanos que migran entre los distintos países de la región, y ¿qué vamos a terminar haciendo con la homologación de los títulos universitarios en toda la región? ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir la democracia? ¿Qué vamos a hacer con el lawfare? Que fue algo que también mencionó Fernando. Que acá en Argentina lo padecimos, que todavía quedan algunos indicios de ese lawfare, pero que en Bolivia este año las noticias que veíamos y lo que están haciendo hasta último día, ahora, si no vi mal, creo que fue la semana pasada que dijeron que Luis Arce le presentaron denuncias por enriquecimiento ilícito a 10 días de una elección presidencial. Ni hablar de las denuncias sobre Evo de violación y de acoso. Eso es lawfare. Que también lo vemos muy claro en Ecuador, que es el próximo país que le toca elecciones, como la democracia empezó a quebrarse y empezó esta derecha a tener sus propios conceptos de democracia, que me pareció muy buena esa idea de Fernando. No puede haber distintas acepciones de la democracia es una sola, y me parece que hacia eso tenemos que todos los latinoamericanos poder empujar, porque después de los años de dictadura, nos costó reconstruir la democracia, y veníamos con años de una democracia que se iba construyendo paso a paso, y dimos muchos pasos hacia atrás en estos últimos años. También lo que tenemos que hacer, y hay que encontrar de qué manera la región puede empezar a trabajar el tema de la economía informal, que en la pandemia fue uno de los grandes problemas, cuando el 53% de los latinoamericanos no tienen protección laboral ni protección de salud, y vimos en algunos países, y por lo que contaba Nila también, sobre todo Bolivia, la falta de acceso al sistema de salud, la falta de sistemas de protección sanitaria. Y me parece que todo esto, termina en un último punto, que es que lo que necesitamos como latinoamericanos es rehabilitar la política, es que vuelva a estar la política en el centro de la escena. Y la política, para funcionar, no puede funcionar con proscripciones, no puede funcionar bajo golpes de Estado como el de Bolivia. Entonces, me parece que lo que necesitamos es más política también en toda la región y también entre los gobiernos, porque, como decía al principio, pretender que nuestro gobierno espere a que cambien los signos políticos de la región para unir a Latinoamérica y trabajar la integración regional no es el camino. Hay gobiernos que están legítimamente elegidos y que no compartimos ideológicamente el camino hacia donde van, pero tenemos que sentarnos en una mesa, y nuestro presidente constantemente está pidiendo eso. Así que yo dejaría esto, como mensaje, y me parece sumamente importante, que en las preguntas escuchemos a Nila y a Fernando, y que, bueno, cuentan con nuestro apoyo, y estaremos alertas, hay que estar alertas por el domingo que viene, porque la presión internacional sobre estos casos es muy importante, así que seguiremos de cerca todo el proceso electoral, el escrutinio y, por supuesto, las elecciones acá en Argentina, que es lo que tenemos más cerca. Gracias. Muchas gracias, Matías, también por tu exposición. Ahora vamos a tener entonces unos 15 minutos para poder ampliar un poco más y hacer algunas preguntas y continuar el intercambio. Hemos recibido algunas inquietudes, consultas por privado, que se las manifestamos. Vamos haciendo de a dos, si les parece. Tengo una de Santiago Tangir, que consulta respecto a la posibilidad de que Camacho baje su candidatura y esto unifique una propuesta por parte de la derecha. ¿Cómo creen que va a ser
finalmente si habrá una propuesta unificada de la derecha frente a la propuesta del MAS o no. Y por otro lado también la pregunta de Mariadela Antopolez, entrañable compañera de FEDEFAM aquí en Argentina, que consulta si corre peligro el fondo documental de la Comisión de la Memoria de Bolivia, cómo ha quedado ese trabajo y demás. Aprovecho también, tal vez para agregar yo un comentario y tal vez una inquietud que tal vez Nila o Fernando me puedan decir. Sabemos que hubo una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que iba a ir a Bolivia, un grupo de trabajo, si no me equivoco, especial, un equipo de expertos, que iba a ir a Bolivia a los fines de constatar lo que fueron las violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado. Es algo que no ha tenido mucho lugar en la agenda pública. Tal vez conocer un poco en qué quedó esa comisión de la CIDH y demás, en estos momentos en que en Latinoamérica el tema de derechos humanos es muy importante y la cuestión de Bolivia ha quedado al margen tal vez de la agenda internacional. No sé si ahí veo a Nila, Fernando que toman el micrófono, tal vez Mati también puede complementar. Yo le cedería la palabra a Nila y yo complemento lo que ella plantea. Bien. Nila, por favor. Sí, gracias, Fernando. Lo que pasa es que hay una ausencia de liderazgos nuevos a nivel político. Los partidos o sea, no hay partidos, ¿no es cierto? Es decir, los partidos de derecha, en la lógica que se ha ido construyendo, organizaciones sociales, etcétera, que han reemplazado los partidos, y esa es una tarea muy propia del modelo neoliberal. Hoy los partidos de derecha, digamos, antiguos o incluso nuevos, no existen. Están tan debilitados que la verdad es que no están en la plancha. Y los líderes antiguos hoy día ya no están vigentes, de tal manera que necesitan construir liderazgos nuevos, y uno de esos es Camacho. ¿Qué pasa? Camacho está en el Oriente, y el Oriente lo que quisiera es, ¿no es verdad?, tener una hegemonía en la política nacional, porque ciertamente hay un desarrollo económico importante en el Oriente. Pero más allá de aquello, ese empresariado, esos sectores de poder, y que también hoy los croatas, este grupo croata se ha trasladado hacia Santa Cruz. Antes estuvo muy metido en la minería, hoy está en la agricultura, en la ganadería, etcétera. Digamos, los líderes antiguos están, digamos, han ido disminuyendo, de tal manera que necesitan nuevos liderazgos, y aparece Camacho, que le falta muchísimo de política, pero en esta lógica de construir, de mostrar la capacidad del Oriente, aparece Camacho de una manera tan torpe, con una imagen y una línea de derecha dictatorial, porque su padre forma parte de los grupos de represión, qué sé yo, de la época de Banzer. Bueno, es el que arma, es un ex militar, seguramente Fernando me aclara. En este sentido, es muy difícil que Camacho se baje, porque necesitan mostrar una presencia de un liderazgo no solamente de la derecha, sino un liderazgo que esté representando al Oriente. Esto es, ¿no? Entonces ellos están jugando estas dos cartas, ¿no es verdad? Y por ello mismo necesitan llegar a la segunda vuelta. Seguramente ahí el grupo Camacho se va a votar, digamos, se va a adherir a Mesa. En este momento el discurso de Camacho es absolutamente contrario a Mesa, totalmente contrario. Y creemos que es más, es esta necesidad de presentar, de mantener la imagen del Oriente, a pesar de que Camacho no une a todo el Oriente. Tanto es así que en la votación que va a haber, Camacho tiene el primer lugar en Santa Cruz en la votación, digamos, en la intención de voto, pero no así en el Beni ni en Pando, que siempre ha sido el Oriente, ¿de verdad? Esto es, o sea, es muy difícil que se baje, pero es posible
que llegando a la segunda vuelta apoye a Mesa. Por eso es que es tan importante el fraude, porque pueden hacer un fraude y seguramente van a bajar el número de votos del MAS de Arce, pero no van a poder hacer tanto, de una magnitud tal que, bueno, aparezca ganador Mesa así de manera tan sorprendente. Es muy difícil. Es posible, pero difícil, ¿no es cierto? Las otras dos preguntas que hizo, en realidad nosotros hemos cumplido como Comisión de la Verdad. Hemos cumplido la tarea porque prácticamente terminó la tarea de la Secretaría Ejecutiva en diciembre. Formalmente la comisión también, ¿no es verdad? Eso es hasta un poco relativo. En realidad habría terminado. ¿A quién responde la Comisión de la Verdad? A nadie, a todos, a todo el Estado, porque de acuerdo a la norma, la Comisión ha entregado el informe a 5 instituciones y las hemos entregado en el tiempo y pidiendo que se hiciera la entrega pública, pero dado el contexto político no ha sido posible, pero se ha entregado a las 5 instituciones, al Ejecutivo, al Legislativo, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la, ¿qué se llama? El Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo. O sea, son los 5, hemos entregado, fotitos, etcétera, pero no ha habido la entrega pública, que no le hemos hecho, tampoco hemos exigido por el contexto político en que estamos. Es decir, ahí tenemos una carga fuerte de denuncias contra el propio ejército. Hasta que no es prudente hacerlo. Bueno, esto está, y tenemos copias digitalizadas que están en resguardo, de tal manera que toda la documentación que se ha entregado, que es muy grande, muy importante, está en un ambiente exclusivo del legislativo, que es el archivo histórico en realidad, está lo físico, y hay un material muy importante porque en el último tiempo de la actividad de la Secretaría, poco antes al golpe, prácticamente al borde, se logró la Secretaría recuperar material del Ejército, de las Fuerzas Armadas. En realidad es la última comisión que tiene material de las Fuerzas Armadas y que no ha habido tiempo de trabajarla, pero está digitalizada. Un trabajo enorme de la Secretaría. Y lo segundo, la CIDH, no, ellos no vinieron, sino que la organización dependiente de las Naciones Unidas para los Derechos, ¿cómo se llama? El Consejo para Derechos Humanos, el Comité, el Consejo. Correcto. Sí, Consejo por los Derechos Humanos, sí. Consejo por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos, sí, nos comunicamos con ellos y les hemos entregado una copia del informe, de los tomos, digamos, del informe final, pero no se ha hecho una visita física por el tema del tema político, ni siquiera de la pandemia, el tema político. Y está pendiente una actividad con ellos, pero en esencia no, ahí está todo, o sea, está parado. Sí, Fernando, si tú quieres completar. Sí, simplemente reafirmar que Camacho no se va a bajar. Camacho está jugando un proyecto político propio que pretende ser regional y nacional, y en la medida en que tenga una representación parlamentaria le va a dar más espalda para su proyecto regional. Entonces es muy difícil que él se baje, ¿no? Ahora, evidentemente, como dice Nila, en una segunda vuelta, pese a sus diferencias, esta oligarquía podría votar junta, ¿no es cierto?, para evitar, entre comillas, que vuelvan los salvajes del MAS, ¿ve? Entonces, eso sí puede ocurrir. Y quisiera también hacer algunos comentarios y apreciaciones sobre lo que propuso Matías, que yo creo que es fundamental en el diálogo de nuestros pueblos, ¿no? Es que el tema de la integración no puede dejar de quitarnos el sueño, ¿no? Hoy estamos viviendo en el planeta una situación tan compleja en lo que significan
las nuevas formas de comercio y demás, ¿no es cierto?, que nos obliga a países como los nuestros a tener que actuar conjuntamente para desarrollar políticas que nos den mayor espalda en el relacionamiento con potencias productivas y comerciales, ¿no? En Asia, en Europa, en los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema de la integración es algo que es fundamental. Tenemos que actuar como los dedos de una mano cerradas en un puño, ¿no es cierto?, para poder tener fuerza y capacidad para encarar esta nueva dinámica que sin duda, si la intentamos desarrollar cada cual por nuestro lado, no nos va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y ha señalado temas importantísimos como el del litio, por ejemplo, que creemos que la idea del desarrollo de empresas estatales que puedan entrar en el debate de estos temas con los mercados potenciales, ¿no es cierto?, nos permitirían encontrar mejores condiciones, no solamente para el acceso a una tecnología y una producción en mejores condiciones, sino también mejores calidades de negociación. Y ahí reitero el tema del litio, me parece fundamental con Argentina, además de mirar de una manera más certera, y en realidad como se ha venido dando, pero profundizar este relacionamiento en fronteras, ¿no? Esa integración fronteriza que creo que es fundamental, porque justamente señalaba Matías que la mayor cantidad de migrantes de Bolivia está precisamente en Argentina, ¿no? Entonces ahí también yo creo que hay tareas importantes que se han desarrollado, pero que necesitan de nuestro concurso, ¿no? Y digo de nuestro concurso porque si el MAS no es gobierno, estas tareas no se las van a encarar en esta perspectiva, ¿no? La desatención del ciudadano boliviano en el exterior, yo creo que va a ser más bien una norma si el MAS no es gobierno. El manejo neoliberal de las empresas y la entrega a la voracidad de los capitales extranjeros de nuestros recursos estratégicos también va a ser otro mecanismo que se va a producir. Y solamente hablando de estos dos temas, imagínense la importancia de nuestras necesidades de fortalecer la agenda bilateral, la integración y la complementariedad entre nuestros pueblos, ¿no? Creo que otro tema que habría que mirarlo también con un poco más de precisión es el tema de la agroecología, ¿no? No del agronegocio que estamos viendo que está generando más bien un efecto boomerang muy fuerte, sino más bien empezar a discutir un poco el tema de la agroecología. Y finalmente, seguir conversando en profundidad y como hermanos sobre el tema de los hidrocarburos, ¿no? Tenemos entendido que sus proyectos se han ralentizado un poco. En Bolivia todavía tenemos la posibilidad de ofrecer la discusión sobre hidrocarburos, gas especialmente, discutir sus precios, nuevos proyectos, ampliación de convenios, etcétera, que nos permitan también por esa vía ir fortaleciendo nuestros lazos de hermandad como países, ¿no? Creo que son temas importantísimos y los comparto con Matías. Gracias, Fernando, Nila. Vamos a hacer una última pregunta para cerrar. Entonces también acá Elio de Anthony nos consulta respecto a si en caso de mantenerse estos niveles de tensión social, ¿cómo imaginan un futuro gobierno de Arce, si está garantizada la gobernabilidad a los fines de un futuro gobierno? No sé si también quieren hacerse alguna consulta entre ustedes y vamos cerrando de a poco. Ahí Matías me parece que quiere tomar la palabra. Sí, quería consultarles a Nila y a Fernando, medio parecido a lo de Elio, pero sobre la hora, ¿cómo están las calles hoy en Bolivia? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo está el clima social? Sí, si se ven las calles,
vamos a decir que la campaña del MAS es a pulso, ¿no? La gente se está moviendo prácticamente por su propio medio y realmente las marchas y la cantidad de actividades y de concentración es muy, muy importante en comparación, ¿no es cierto?, con lo que está ocurriendo con la campaña de MES y de los otros partidos que disponen de dinero, en este caso no. Esto por un lado. Por otro lado, la gente citadina, vamos a decir, o no responde o trata de ocultar, por miedo, oculta su preferencia de voto, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo existe una sensación de que estaba más seguro económicamente con el gobierno del MAS, a pesar de lo que se pueda decir. Sin embargo, el tema económico actual y el impacto de la epidemia, pero además el tema de corrupción tan evidente, tan fuerte que está ocurriendo. Pero la gente vive al día, ¿no es verdad? Y la lógica, la parte económica es lo que más impacta. Entonces, muchísima gente que vivía de clase media, de estos sectores en ascenso, que tenían alguna fuente de trabajo, sea en restaurantes o digamos en servicios, incluyendo el turismo, que no es grande acá, pero lo es. Para ellos realmente la situación actual es muy preocupante y por tanto hay una sensación de que sí, el MAS ya no, pero al mismo tiempo estábamos más seguros, ¿no? Hay esto, es decir, no es fácil ubicar el criterio práctico digamos, de la gente clase media, pero también es cierto que hay una discusión a nivel no abierta, sino bastante, digamos, doméstica, para decir, en una actitud más más ciertamente observando varias cosas que ha podido ver en el MAS, ¿no? Ese es el ambiente en que se vive actualmente y a pesar de todos los medios de comunicación, hay una actitud de mucha entereza de parte de la gente. Esto es, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que lo que ellos no quieren es que retorne el MAS. No es Evo es la figura, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo, en este tiempo electoral, se han marcado algunas diferencias y ha habido tensiones al interior, ¿no es verdad?, entre un liderazgo muy fuerte que tiene Evo y obviamente hasta el jefe de campaña, y la decisión del Pacto de Unidad. ¿Qué es el Pacto de Unidad? Está constituido por 4 organizaciones indígenas, ¿no es verdad?, de procedencia indígena, a la que se suman otros sectores, pero 4 importantes, que ese Pacto de Unidad ha sido capaz de hacer la movilización, de mantener la unidad, pero además de movilizar y de arrastrar a la COP. En realidad los obreros en este momento no es la vanguardia, si se quiere, físicamente. ¿Por qué? Porque las fábricas en las ciudades están o en quiebra o amenazados de cierre. Entonces el obrero que trabaja en una fábrica no se mete a hacer una huelga, ¿no es verdad? Y los mineros cooperativistas, etcétera, también con algún temor. Sin embargo, terminan movilizándose en el último marcha y actividades que han hecho, sobre todo con el Pacto de Unidad hasta el articulado, ha sido arrastrado o involucrado a la COP de tal manera que la COP ha estado en estas actividades, digamos, de la calle, ¿no es verdad? Yo creo que estos elementos les ha llevado a mucha confusión al mismo tiempo a la derecha, porque pensaban que, bueno, que se iban a desmembrar, y la verdad es que no ha sido así. Que hay problemas al interior, las hay, pero este es el tema. Entonces, la posibilidad de que se haga un golpe no está digamos, archivado. La posibilidad de que haya un gobierno posterior y que se haga una presión muy grande contra Arce y contra muchos sectores es evidente. Es decir, están trabajando con grupos delincuenciales, paramilitares, ¿no es verdad?,
y trabajando ya tienen organizado grupos que son dependientes del ejército, que en forma de, digamos, de grupos paramilitares son los que están intentando meterse dentro de las filas del Pacto de Unidad y aparecer como los falsos positivos, como se ha hecho en Colombia. Entonces, ese es el ámbito. No es un ambiente relajado, no es que si gana el MAS y aquí se ha resuelto todo. La situación va a ser de mucha agresividad y se va a necesitar un apoyo muy importante a nivel internacional. Esto es sumamente importante. No es fácil, el futuro no es fácil. Esto es, yo quiero aprovechar antes de que cierre, es el tema de integración, Matías, ¿no? Yo creo que es un tema importante y habría que ver estrategias para reforzar la integración. Mire, yo he terminado recién en mayo y yo estaba en la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud. Es la única instancia que tiene en su seno a los 6 países andinos, quiere decir, además de Venezuela, Chile. Está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Chile. Es el único organismo de la que están los dos. Y a través de salud hemos logrado unir la lucha, la pelea contra la actitud de Colombia y de Perú, del Prosur y todas estas cuestiones, ha sido muy, muy, muy grande. Y hemos utilizado muchísimas habilidades como para evitar que el gobierno de la Argentina de ese momento, estoy hablando de hace un año, cuando estaba el anterior gobierno, inclusive en una reunión que tuvimos en Buenos Aires, incorporara una nota de rechazo a Venezuela y yo me opuse y no logramos. Esa es la magnitud de la agresividad. Sin embargo, hemos logrado a nivel de salud, con esto de la epidemia, inclusive que hoy el organismo andino está con los 6 países, a pesar que la secretaria ahorita es del Perú y que hay mucha presión. Sin embargo, los ministros han visto como prudente mantener la unidad y hacer negociaciones conjuntas. Por ejemplo, la compra de vacunas está trabajando de manera conjunta. Entonces, yo creo que hay estrategias que habría que utilizarlas para forzar y mantener la integración, que es vital, ¿no es cierto? Políticamente es difícil, pero hay actividades. Por ejemplo, cambio climático, hemos logrado hacer reuniones conjuntas a pesar de las diferencias en el tema de cambio climático y, digamos, el futuro que está viniendo para lograr articulaciones, y lo hemos hecho con Mercosur. Y lo mismo hemos hecho en otras actividades. Entonces, les comento esto para ver que la integración, hay que trabajar la integración de diferentes áreas de tal manera de lograr que esto no caiga, porque necesitamos esto. Creo que eso es todo. Ahí, bueno, lo importante es la denuncia que queremos hacer a nivel internacional, que ya lo planteó Fernando, del riesgo que tenemos, no solamente en las elecciones, sino en este futuro de esa actitud tan destructiva que hoy está. O sea, se cierne no solamente el fraude, sino también una posibilidad de golpe inclusive. Sí, gracias. Gracias, Nila. No sé si Fernando querés sumar algo. Matías. Sí, algunos elementos creo que son importantes. Primero, entender que el fraude no es para que el MAS pierda, porque es evidente que el MAS tiene la mayoría. Si estuviéramos actuando en los marcos de una democracia legal, legítima, indudablemente el poder debería ser entregado al MAS, porque el MAS tiene por lo menos el 51% de la población, creo, de apoyo, ¿no es cierto?, a su proyecto. Pero eso es lo que no quieren hacer aparecer, sino lo contrario, ¿no es cierto?, que Mesa tiene las posibilidades de pelear una segunda vuelta. Entonces, en realidad, el fraude es para que Mesa llegue a una segunda vuelta, ¿no?, y en mejores condiciones de estructura de asamblea plurinacional, con mayor número de diputados, etcétera, pueda hacer acuerdos, en este caso con Camacho, ¿no?, y a partir de eso afectar el proyecto del proceso de cambio, ¿no?
haciendo que fraudulentamente gane Mesa. Este escenario generaría, sin duda, una protesta social muy amplia, ¿no? Los movimientos sociales han dicho que están actuando pacíficamente, pero van a defender su voto, ¿no? Yo creo que hay que hacer una lectura de eso en el sentido de que no van a permitir que el fraude sea tan grosero y tan grotesco que lleve a una segunda vuelta en las condiciones que yo estaba planteando. Pero por eso no solamente hay que preguntarse cuál es la temperatura en las calles, sino también dentro de los cuarteles, ¿no? Han habido denuncias internacionales con nombres y apellidos de militares en ejercicio y militares en retiro que estarían participando activamente para generar caos en el momento electoral y que la realización de elecciones se vea interrumpida por ese caos, ¿no? Inclusive se han hablado de planes de poner bombas en hoteles de veedores internacionales, etc. Y eso echándole la culpa al MAS, ¿no? Pero eso ya se ha denunciado, entonces me imagino que esa denuncia va a frenar un poco esa iniciativa, pero ahí vemos con claridad que hay sectores reaccionarios que evidentemente quieren evitar el retorno del Estado plurinacional, porque lo que quieren es evitar al Estado plurinacional. Ellos tienen una visión republicana, ¿no es cierto?, con las características que señalábamos antes, y que quieren que retorne esa república, y por eso la posibilidad de un golpe y la posibilidad de que estas elecciones se vean manchadas por sangre son altas, ¿no? Y otro escenario que empieza a aparecer también como posible, ¿no es cierto?, dado que ya no se puede hacer un fraude tan grotesco en el que el más pierda y el segundo termine de primero, puede darse en el marco de generar un estado de situación tal en la economía del Estado boliviano que al momento de trasladar el poder a Luis Arce, al proyecto del MAS, hay una situación de crisis tan profunda y de ingobernabilidad tan seria, ¿no es cierto?, que en 6 meses quieran volver a convocar a elecciones, periodo en el cual seguramente intentarán inclusive hacer desaparecer la sigla del MAS dentro del espectro de los partidos en Bolivia, ¿no?, utilizando una serie de argumentos que lo vienen haciendo de un tiempo atrás ya. Entonces, ese es el escenario en el que nos estamos moviendo, es un escenario realmente peligroso, ¿no? La derecha no se está con pequeñas, no va a perder la posibilidad de recuperar su visión y construcción de su proyecto republicano. Los movimientos sociales van a defender al Estado plurinacional y la situación para un futuro gobierno realmente es una situación difícil, ¿no? Difícil en la medida en que se van a tener que discutir como país varios temas que no van a ser de fácil solución. Muchas gracias, Fernando, Nila, Matías, por sus intercambios, por sus comentarios y sobre todo por aportar en lo que es el análisis de una elección que sin duda es muy importante en todo el equilibrio geopolítico de nuestra región. No sé si alguno más quiere hacer algunas palabras de cierre, pero ya vamos cumpliendo con la hora. Les dejo las últimas palabras a ustedes. Por mi parte, por parte nuestra, Bolivia, agradecerles realmente relevar digamos, la solidaridad, el apoyo, pero no es una solidaridad vacía de la Argentina, es una solidaridad tan importante que como que nos sentimos acompañados. Esto es lo más importante y esto agradecer y de elevar esta actitud. Por parte nuestra, bueno, estaremos informándoles y pidiéndoles que estén en contacto y nos apoyen porque todo puede suceder en esta última etapa, ¿no? Quisieran destruirlo Evo, veremos, en realidad a ellos hubieran querido llevarlo como a Noriega, será otro tipo de actitud que tengan, lo quisieran destruir,
como figura, etcétera, pero también tengan la seguridad que hay nuevos liderazgos también. O sea, se va a mantener Evo indudablemente, pero también saben que se han formado nuevos liderazgos y que es también un elemento de garantía, ¿no? Hay una pelea muy fuerte. Entonces, muchas gracias y gracias Rodrigo, Matías, un abrazo grande y agradecer a través tuyo a todos los miembros de la Casa Grande. Y María Adela, un abrazo como siempre, muy grande. Y por mi parte, agradecerles la oportunidad de compartir nuestras preocupaciones. Sabemos que contamos con su solidaridad, que están con sus ojos puestos en Bolivia, porque lo que pasa en Bolivia va a tener un impacto definitivo en la región, y creo que ahí la región no puede perder, ¿no? Tenemos que luchar por construir una democracia más participativa, por permitir, como Matías decía, el retorno de la política con mayúsculas en nuestros diálogos, y a partir de eso construir una patria grande mejor, con mejores condiciones para relacionarse con el resto del planeta, ¿no? Entonces, por todo esto quiero agradecerles no solamente la oportunidad, sino la posibilidad de reflexionar sobre estos temas. Y yo creo que este tema electoral es muy importante coyunturalmente, pero hacia adelante deberíamos plantearnos la posibilidad de tocar otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la construcción de nuestros proyectos políticos, de nuestros procesos políticos, con aciertos y con errores que se han cometido, que creo que no deberían volverse a cometer. Un abrazo para todos. Yo muy breve, cuenten con nosotros y ojalá, me quedo con lo último, ojalá el próximo encuentro hablemos de gobierno, hablemos de cómo tenemos que hacer para seguir gobernando bien, así que estaremos alertas el domingo y cuenten siempre con nuestro apoyo y nuestro cariño. Que vuelva la democracia el domingo a Bolivia. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la red. Que tengan unas muy buenas noches y continuamos analizando, trabajando y construyendo más democracia en América Latina. Muchas gracias a todos y a todas. Rodrigo, saludos Santiago. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.